Gracias. Buenos días, Danilo. Buenos días, compañeros, compañeras. Es un gusto poder empezar esta área de trabajo de vinculación hablando sobre un proyecto que es muy interesante, el proyecto de Compañía de Teatro de la Universidad de la SOAY. Surgió más o menos en el año 2014, es decir, fue el primer proyecto en el área cultural y artística de la universidad como vinculación, con su propio presupuesto. ¿Y por qué aparece la Compañía de Teatro como algo que se mantiene en el tiempo? Porque el teatro lo concebimos como un acontecimiento en donde conviven a la vez alguien que hace un acto de representación, que hace una poiesis corporal, alguien que especta y el grupo de técnicos que están ahí. Es decir, hay una convivencia de personas. De ahí el potencial de vinculación con la colectividad que tiene el teatro, ya que no es algo individual. Siempre necesita del otro para poder cobrar sentido, digamos. Entonces el teatro es acontecimiento, no es un texto escrito. El teatro sucede solo cuando hay esa convivencia entre las personas. Entonces nos basamos que la misión de la universidad habla del desarrollo del pensamiento crítico. Cuando alguien va a ver una obra de teatro, desarrolla la subjetivización de su criterio. Es decir, dice esta obra es buena, es mala, y eso es parte del desarrollo del pensamiento crítico. Entonces atraviesa todo el condicionante de la universidad. El arte es un factor muy valioso para el pensamiento crítico y el desarrollo del conocimiento. ¿Cuál es el objetivo general de vinculación? Entre muchos, el fomento de interculturalidad, entendiendo a la interculturalidad como el diálogo respetuoso entre las culturas en las que convivimos en este país. Un diálogo de saberes, un diálogo de iguales. Y como vemos, por más que esto está en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, es una utopía que tenemos que seguir caminando para construirla. Es algo que tenemos que seguir haciendo. Y el arte, ¿y qué más? El teatro genera esos vínculos interculturales. Entonces, por lo tanto, el teatro hace bien a la comunidad universitaria y obviamente a su entorno. Y hace bien de múltiples factores, no solo dentro del imaginario, sino a la salud. Hay datos que dicen que las personas que van a ver una obra de teatro se desconectan un poco de las tensiones diarias. Entonces mejoran su salud porque mejoran su relajación. En vez de ir a la casa cargado de todo lo que sucede en el trabajo, van a ver una obra de teatro y mejora su bienestar. Entonces el teatro hace bien a la universidad y a su entorno. ¿Qué hace la universidad como vinculación? Durante muchos años organizó el Festival de Teatro Juvenil Nacional, en donde venían grupos de teatro de los colegios de la ciudad y del país. Lamentablemente con la pandemia se está todavía en pausa, porque lo primero que hicieron las instituciones es lamentablemente cerrar los grupos de arte. Entonces, pero veamos que se está recuperando. Quizás el próximo año lleguemos al número 19 de los festivales. Llevamos desde el 2003 más o menos. Pero la Compañía de Teatro y la universidad aportó desde hace unos 6-7 años. También damos talleres, tanto en la universidad como en diferentes lugares que nos solicitan, audiciones, presentaciones y temporadas. ¿Cómo nosotros evaluamos el impacto que genera esto en la comunidad? Es difícil hablar de una medición de una línea base para un proyecto cultural o un proyecto artístico. Por lo tanto, nos basamos en dos elementos sustanciales. El patrimonio escénico, como un patrimonio de todos los ecuatorianos, aquello que damos valor, aquello que nos importa preservar. Entonces, el Ecuador tiene un patrimonio escénico, que es las obras que se hacen en el país. Cada vez que hacemos un estreno, una nueva obra o una temporada de presentaciones, aumentamos el patrimonio escénico. Es un medidor de impacto. Y otra tiene que ver con el cumplimiento de los derechos culturales. Los seres humanos, cuando apreciamos un bien cultural como el arte, nuestros derechos culturales se cumplen. Entonces, cada función que hacemos y el número de espectadores que tenemos son un número de personas que cumplen sus derechos culturales. El aporte, entonces, es muy importante. A nivel general, lo que hemos visto, que durante estos años hemos creado alrededor de 22, 23 espectáculos nuevos, algunos de autores ecuatorianos y de autores tradicionales, ¿no? Shakespeare, Ionesco, cualquiera de ellos. ¿Pero por qué aumenta el patrimonio escénico nacional? Porque el teatro, al ser acontecimiento, no es necesariamente literatura. Es decir, cuando yo pongo en escena Shakespeare, estoy aumentando el patrimonio escénico porque el acontecimiento
es lo que es patrimonio de todos. La forma de hacer teatro es patrimonio. Entonces, y las personas que han cumplido sus derechos culturales en todos estos años más o menos bordean los 15.000 personas, entre funciones, entre talleres, entre el festival. Entonces, es importante que no solo tenga valores cualitativos, que obviamente el teatro y el arte lo tiene, sino cuantitativos. Es posible cambiar y mejorar el bienestar de la población por medio del arte. ¿Cuáles son los siguientes desafíos que tenemos? Bueno, que la universidad tenga sus políticas culturales permanentes, que con el tiempo se siga fortaleciendo esto. Porque con esa idea de que pensamos que el arte hace bien a todos, es importante que eso se mantenga. Como vimos, por suerte la universidad tiene otro criterio de las instituciones educativas de educación superior, de educación secundaria, perdón, que lo primero que hicieron es cerrar los grupos. En la universidad se mantuvo, y eso ojalá se mantenga en el tiempo, con cualquier autoridad que esté en el cargo. La dificultad de mantener procesos de formación académica en el arte es otro desafío enorme, porque veíamos en las exposiciones anteriores de las personas que trabajan en educación, es muy difícil cambiar un imaginario. Como decía Einstein, es más fácil romper o desactivar el átomo que los preconceptos. Entonces la gente tiene un preconcepto de que el arte no es algo de lo cual se puede vivir y no se puede vivir dignamente. Es muy difícil cambiar eso, pero la universidad ha ido con estos años cambiando poco a poco. Otro desafío que tenemos es que se visualice. Lamentablemente muchos profesores, muchos alumnos todavía no saben de la existencia de la compañía de teatro y de otros proyectos culturales que tiene la universidad. Entonces siempre hay una cosa que tenemos que trabajar en la comunicación, interna y externa. Entonces, a manera general, solo les diría que el proceso de acción que tiene la compañía de teatro es múltiple, diversa. A los estudiantes lo que hace es mejora su comunicación, autoestima, confianza, tienen la oportunidad de viajar, de hacer presentaciones, de conocer lugares. Y hemos trabajado, como aquí les digo, esta obra que hicimos basada en Shakespeare, esta obra de Arístides Vargas. Nos hemos presentado casi en todas las provincias del país, entonces es un proyecto que tiene incidencia a nivel nacional. Han tenido la oportunidad de participar estudiantes de la Escuela de Teatro o de la carrera de actuación de ahora en los montajes, y también la colaboración de estudiantes de otras carreras. Esto es muy interesante porque esta obra la hizo un escritor graduado de nuestra carrera. Esta la hicimos en la pandemia, por eso está al finalizar casi la pandemia. Entonces fue un reto venir a ensayar, pero hicimos de una parte afuera de la Facultad de Administración. Hicimos con la Orquesta Sinfónica acá de Cuenca sobre Igor Stravinsky. Esta sobre el idilio bobo de Ángel Felicísimo Rojas, con música en vivo. Relatos no tan salvajes de varios autores latinoamericanos. El enfermo imaginario que hicimos el año pasado. Entonces es una diversidad de espectáculos que, como ustedes vieron en los indicadores, ha aumentado el patrimonio escénico nacional y se han cumplido derechos culturales de muchísimas personas. Muchas gracias.